Hola amigos, bienvenidos al canal superjavi.es. Les traigo nuevas noticias calientitas. Gracias al BID que dio más tiempo para lo del préstamo de los 250 millones. El ministro de Hacienda regresó a la asamblea para hablar con los dipurratas y llegar a un acuerdo sobre la ratificación. La Secretaría de Comunicaciones fue echada de la asamblea porque este señor Rodolfo Parker lo ordenó para que lo sacaran y así no poder informar al pueblo salvadoreño de lo que estaba pasando en esa reunión. Quiere ocultarlo porque él es un vil delincuente que oculta las cosas y como todos sabemos eso a los dipurratas no les gusta. Aquí les dejo un video con lo que dijo el diputado Shafiq Handal del préstamo. Lo que se acaba de aprobar hoy es sencillamente seguir dando dinero para cosas que hasta ahora siguen siendo demostradas que son parte de la corrupción que al amparo de la emergencia del COVID-19 está sucediendo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decir? Voy a poner tres casos. Primero, el decreto 608 que fue en aquel marzo fue aprobado. El espíritu de él era precisamente dar estos 2.000 millones para el arma de combate y estabilización de la economía por el impacto del COVID-19. Sin embargo, lo que está ahí, lo que hoy se aprobó, sin los votos del FMLN, nosotros votamos en contra y lo quiero decir por qué. Porque, por ejemplo, el caso de Agricultura, está claro que ahí el ministro no ha podido siquiera garantizar, explicar en qué ha gastado 23 millones de dólares y que continúa sin dar las explicaciones del caso del dinero del pueblo salvadoreño. Y sin embargo hoy se le está dando más dinero a una parte que es como un hoyo negro, que no tiene fondo, no tiene fin y sigue en esa tarea de la corrupción. El segundo caso, el caso del Hospital El Salvador, se dan 30 millones. Lo quiere presentar el gobierno como su proyecto insignia, pero ya ha salido dos cosas alrededor de ese proyecto. El primero, que está mal hecho. El segundo, que se están sirviendo con la cuchara grande. Ahí ya hay varios negocios chuecos que están saliendo y el nepotismo está brillando en eso, que se le está dando a los familiares de los ministros y de los funcionarios a cargo. El que encabeza esa lista, por cierto, es el ministro Alaví con sus familiares. Ahí es el segundo caso. El tercero, el caso de los veteranos. Nosotros estábamos pidiendo que al menos se le dieran 24 millones para pagarle los 3 meses de atraso que se tiene. No porque lo correcto hubiera sido que se le den el completo los 68 millones al menos que necesitan para terminar el año. Sin embargo, eso no se da. Se le dan solo 12 millones para que el próximo pedido por los otros 250, decir, aquí te van otros 12, pero me aprobás el resto de chanchullos, el resto de cosas oscuras y negras y negocios turbios que vienen, como el que ahora está aprobado en esos 250 millones, que el pueblo salvadoreño va a tener que pagar por varias generaciones, los nietos y los tataranietos. Este gobierno, si algo se ha caracterizado, es por el nepotismo, por la corrupción y por la malversación de fondos. He quedado demostradísimo, hay al menos 16 casos que son más que evidentes, que son sospechosos de que ahí se ha manejado de manera encubierta el fraude. Este señor, aparte de ser un gran hipócrita y falso, le duele que aprueben el préstamo, votan en contra, engañan a los veteranos. Dice que el Hospital El Salvador no sirve, habla del dinero del pueblo, pero no dice todo lo que el FMLN se ha robado, todo lo que han malgastado. Son hipócritas, falsos, hablan de corrupción, nepotismo y ellos son los más corruptos que ha tenido el país. Aquí podemos ver cómo Shafiq Handal y el Diablito Ruiz están enfrente de una protesta donde los veteranos exigen el pago que se les debe
Y estos dos mismos personajes están votando en contra del préstamo. Quieren hacerle creer a los señores veteranos que están con ellos, pero no es cierto. Veamos lo que dice la Cerda Cornejo sobre el préstamo. Primero, nos parece a nosotros preocupante que lo único que haya cambiado en relación a la primera propuesta con esto sean solo los 55 millones que iban destinados al Ministerio de Trabajo, que ahora pasan a Fomilenio, a lo cual también me voy a permitir referirme. Fíjense ustedes para dónde van estos destinos de estos 250 millones de dólares. Primero, va otros 40 millones más para productos agrícolas. 270 millones y no vemos claros en qué se está invirtiendo. El FMLN propuso que estos 40 millones de dólares fueran redefinidos al tema del pago de las pensiones de los veteranos, porque se les han dado únicamente 12 millones de dólares y para pagar la deuda de los 3 meses actual que tiene el gobierno de Bukele con los veteranos se necesitaban 24 millones de dólares y solo se les dio 12, ni siquiera va a alcanzar para pagar la deuda pendiente. Por eso es que nosotros pedimos una redistribución. Esto no será un tema efectivo para eso. ¿En qué más va estos temas 250? Ya lo dijeron aquí, 30 millones para el hospital de El Salvador, interesante para su funcionamiento. Son 36 hospitales a nivel nacional y los 36 hospitales tienen también el tema de área COVID. Creo que será interesante para ver cómo el gobierno sigue manejando este tema. 20 millones para el tema de mitigación y prevención del desastre. Ahora, hay un tema también aquí muy interesante. Fíjense ustedes que dentro de esto que hemos aprobado, estamos aprobando 55 millones para financiamiento de contrapartidas de fondos de Fomilenio. Y yo tengo aquí en las manos una pieza, una nota que introdujo, por cierto, el presidente de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto en la anterior sesión plenaria, que viene firmada por el director ejecutivo Fomilenio 2 y la directora de País Corporación Reto del Milenio. Y me voy a permitir leer 2 párrafos que quiero compartir con ustedes. Dice, hace una exposición sobre los préstamos y dice sobre esto último: hacemos de su conocimiento que justo antes del inicio de la pandemia de COVID-19 estábamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que completara en el presupuesto general de la Nación correspondiente al 2020. Las pláticas venían con el gobierno porque este presupuesto tenía que haber sido incorporado en el presupuesto 2020. Y gracias a que no lo incorporó el presidente Bukele, ahora corremos el riesgo que 38 proyectos que están financiados con el Fomilenio podrían correr en riesgo. Y dice entonces que se incorporaran, y como no se incorporaron, ahora dice como no se incorporaron en el presupuesto ordinario correspondiente al fondo de contrapartida en el que se comprometió el gobierno de El Salvador, más la devolución de los impuestos por las inversiones a realizarse este año. Por tal razón, si estos recursos no son agregados a la brevedad, El Salvador caería en una situación de incumplimiento del convenio de Retos del Milenio, obligándonos a paralizar todas las obras en marcha. Esto es lo que verdaderamente está sucediendo. Este desorden, esta improvisación es la que verdaderamente está sucediendo. No podemos nosotros seguir respaldando algo que tenga que ver con un tema de corrupción que claramente está con este presupuesto, con el actual gobierno del presidente Bukele. Gracias. Entonces, hablan de corrupción, hablan de fraude, y ellos son los peores que ha tenido el país estos últimos 30 años. El préstamo fue aprobado sin el FMLN y sin Parker, otro delincuente. Tratan de confundir al pueblo con sus discursos baratos, arreglados y confusos para que la gente se confunda y piense que sí están con el pueblo salvadoreño, pero todos sabemos que es falso. El presidente agradeció a los diputados la ratificación del préstamo, pero también está diciendo el presidente que es importante que el pueblo salvadoreño sepa que el dinero no puede utilizarse hasta que la Asamblea lo asigne al presupuesto. Entonces les pidió de favor que lo hicieran lo más pronto posible. Mientras los recursos no sean asignados, el gobierno no puede tocar ni un centavo del préstamo. No podrá pagarle a los veteranos, no podrá poner
la contrapartida del Fomilenio 2 no tendrá los recursos para la salud o para la agricultura. El presidente dice, ¿es un paso? Sí, pero otra vez un paso a medias. El pueblo salvadoreño tiene que estar claro. El gobierno aún no podrá utilizar un solo centavo hasta que los diputados asignen los fondos del préstamo al presupuesto. Como todos sabemos, los diputados hacen berrinche, hacen circo, hacen creer a la gente que sí están con la gente, pero al final no, porque falta que lo asignen y eso va a tardar quién sabe cuánto. Así que amigos, no se dejen engañar por estas dipurratas, les estaremos informando, así que nos vemos hasta la próxima.